Hola hermanos, buen día. Mi nombre es Cleo Reséndiz y yo quiero hablarles acerca de la salvación. Primero quiero empezar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Padre. Queremos pedirte que tú prepares nuestro corazón, Señor, para escuchar esta palabra. Queremos pedirte también que lo que salga de mi boca sea solo tu verdad, Señor, y que edifique, Padre Santo, a nuestros hermanos. Te pido por nuestros pastores, Señor, que hacen posible este curso, Señor, para poder prepararnos y aprender más de ti. Gracias, Señor, en tu nombre poderoso. Amén. Bueno, como les comenté, el tema del que yo quiero hablarles es acerca de la salvación. Hay dos preguntas muy importantes acerca de la salvación. ¿Por qué necesito ser salvo y cómo obtengo esa salvación? La primera pregunta de ¿por qué necesito ser salvo? Como muchos sabemos, al principio de los tiempos nos menciona que Adán y Eva pecaron al desobedecer a Dios. Y al pasar ese pecado, dice en Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y en el 15 dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Y también en Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, como vemos aquí en estos textos, eso es de lo que necesitamos ser salvos, del pecado, ¿no? De ese pecado de Adán, de Adán, cuando él pecó, introdujo esa muerte en nosotros. Entonces, de eso necesitamos salvación. Al principio, cuando yo empecé a aprender de la palabra de Dios, pues yo creía que yo no necesitaba salvación, que yo pues era buena persona. Pero cuando uno empieza a meditar en la palabra del Señor, cuando tú empiezas a aprender, pues te das cuenta de que estamos hechos, de que estamos llenos y que necesitamos aprender de la palabra. Ahora, nuestra segunda pregunta era, ¿cómo obtengo esa salvación? Y precisamente aquí mismo en Romanos 23 dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por la salvación. Entonces, pues esto es un regalo que Dios nos da gratuitamente, gratuitamente. Pero nosotros necesitamos, en Romanos 10:9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué necesitamos? Creer. Eso es lo que necesitamos, creer en la palabra de Dios. Hay una historia que me gusta mucho en Hechos 16:30, donde habla de cuando Pablo estaba encarcelado, ¿no? Y que empezaron a alabar a Dios y se abrieron las puertas y se les cayeron las cadenas. Y el que los estaba cuidando ahí, pues iba a quitar la vida porque pensó que se habían escapado, pero Pablo lo detiene y entonces le dice, el carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Entonces, como vemos aquí, en todos estos textos, lo único que necesitamos es creer. Es creer en nuestro Señor Jesucristo, en que Él fue levantado de los muertos y por medio de eso vamos a obtener esa salvación. Ahora, también en Efesios 2:8 nos dice esto. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo es un regalo de Dios. Entonces, la salvación dice que no es un
premio. No es un premio porque si hacemos cosas buenas o no. Es un regalo de nuestro Señor cuando nosotros creemos en eso. Yo quiero invitarte en este tiempo para que nosotros meditemos y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Hay un consejo muy bueno que nos ha dado el pastor Abel sobre que lo primero que hagamos al despertar es meditar en esa palabra de Dios y orar. La verdad yo la costumbre que tengo es que veo la hora en el celular y a veces me quedo ahí un buen tiempo hasta que uno de mis hijos se despierta o ya veo yo la hora y digo, ya es muy tarde, ¿no? Entonces yo creo que es momento en que cambiemos nuestros hábitos y empecemos a meditar en creer esta palabra para poder tener esa salvación. Necesitamos compartir nosotros esta salvación con las demás personas. No es algo para nosotros, no es algo para que nosotros nos tengamos que quedar. Si nosotros recibimos esta misericordia, entonces nosotros hay que compartirla, hay que compartirla. Yo quiero invitarte a que si tú ya conoces de Cristo, la palabra también lo menciona eso, de que si ya conocemos lo correcto y no lo hacemos, es pecado. Y también dice que tomamos por inmunda la sangre de Cristo, ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces yo te quiero invitar a que no caigamos en esas cosas y amemos la palabra de Dios. Hay que amarla, hay que leerla, hay que meditarla, hay que estudiarla. Y si tú es la primera vez que escuchas y escuchas esta palabra de por qué necesitas ser salvo, te invito a que reconozcas a Jesucristo como tu Salvador. Eh, gracias por este tiempo y espero que haya sido de bendición y hay que seguirnos esforzando. Hasta luego.